Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora, jóvenes, vamos a ver lo que es la media ponderada, otra medida que está dentro de la unidad de medidas de tendencia central y que también es un promedio, solo que, bueno, la media ponderada lo que hace, a diferencia de la media aritmética, es reconocer la jerarquía, la importancia o el peso que puede tener cada uno de los valores en el cálculo de esta media, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Recordemos que con la media aritmética, cada uno de los valores de la media tiene exactamente el mismo peso, la misma importancia, cosa que no pasa con la media ponderada. Pero bueno, vamos a ver esto con ejemplos. En primer lugar, vamos a tomar como ejemplo a dos estudiantes que estarían en secundaria y que estas serían sus calificaciones. Entonces tenemos las calificaciones del alumno A y las calificaciones del alumno B. Entonces fíjense que tenemos las materias de matemática, física, química, educación física, religión y música. Entonces el alumno A tiene una calificación de 100 puntos en matemática, física y química. Y en educación física, religión y música tiene un promedio, tiene una calificación de 80 puntos en cada una de las materias. Ahora, el alumno B tiene 80 puntos en matemática, física y química y 100 puntos en educación física, religión y música. Entonces, fíjense que básicamente nosotros ahí a simple inspección podemos notar uno que son ambos buenos estudiantes, ¿no? Pero qué bueno, y también podemos notar a simple inspección que uno de ellos tiene mayor facilidad o bueno, ha sacado mejores calificaciones en el área de matemáticas que el otro. Pero bueno, en primer lugar vamos a calcularle la media aritmética entonces a estos dos estudiantes. Recordemos entonces que si tenemos estos datos, lo que podemos hacer es calcular la media aritmética para datos no tabulados. Entonces, ¿cómo es que se calcula la media aritmética o el promedio, ¿no? Para los datos no tabulados o no agrupados? Recuerden que es la sumatoria de cada uno de los valores dividido entre la muestra, ¿no? Entonces hacemos eso para cada uno de nuestros estudiantes y fíjense que nos da un total de 90 puntos. Recuerden entonces que para la media aritmética no es más que sumar 100 más 100 más 100 más 80, 80 y 80, ¿no? Y eso es igual a 540 y bueno, dividido entre las 6 materias que estaríamos tomando en cuenta. Entonces tiene un promedio de 90 puntos. Ahora, el estudiante B, con las calificaciones que tiene el estudiante B, va a sacar, fíjense, exactamente el mismo promedio, ¿no? Entonces estamos sumando de nuevo todas sus calificaciones y dividiendo entre las 6 materias. Entonces fíjense que la media aritmética aquí lo que va a hacer es le va a dar el mismo promedio a ambos estudiantes, ¿no? Entonces, en otras palabras, si estamos hablando de medir cuál es mejor alumno de los dos, pues los dos estarían siendo equivalentes, los dos tendrían la misma calificación y por tanto, en la medida del desempeño, básicamente los dos estarían con exactamente la misma calificación dentro de un empate. Entonces, pero ahora, fíjense que si nosotros ya empezamos a analizar las materias y las calificaciones que han obtenido cada uno de estos alumnos, pues no sería tan justo que ellos tengan precisamente un empate, porque nosotros podemos ver claramente que uno de los estudiantes tiene mayores calificaciones en materias que tienen mayor complejidad, que para poder haber obtenido 100 puntos en matemática, física y química, este estudiante, el alumno A, tuvo que haber tomado mayor tiempo que el estudiante que aquí llamamos alumno B para poder obtener 80 puntos entonces en las mismas materias, ¿verdad? Y poder obtener 100 puntos en educación física, religión y música, entonces le va a tomar menos cantidad de horas, menos cantidad de esfuerzo para poder obtener esas calificaciones. Entonces aquí pareciera que no fuese tan justo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahora vamos a suponer, entonces que ya vamos a la universidad. Ya dentro de nuestra universidad, fíjense que nosotros vamos a suponer aquí que tenemos entonces las notas del alumno A que entra a estudiar ingeniería electromecánica, ¿verdad? Y tiene aquí las materias entonces del primer semestre, ¿no?
Y aquí están los créditos. Ustedes han de haber visto, escuchado lo que son los créditos, ¿no? Los créditos básicamente es la importancia que tiene la materia dentro de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, aquí dibujo técnico, vemos que tiene 2 créditos nada más. O sea, dentro de su carrera de ingeniería electromecánica podrá tener, qué sé yo, 2 créditos, pero para ingeniería civil, por ejemplo, la materia, entonces, de dibujo técnico va a tener mayor importancia, porque básicamente es la base para poder desenvolverse en su carrera, ¿no? Entonces, el dibujo técnico es importante para ingeniería civil, cosa que no es tanto para ustedes, ¿verdad? Entonces, estos créditos pueden cambiar. Y bueno, entonces vamos a suponer que estas son entonces las calificaciones que ha obtenido en el primer semestre este estudiante, ¿no? Ahí hemos puesto entonces las calificaciones, tiene 100 puntos en cálculo, 55 en física, 51 en álgebra, 80 en química y 10 en dibujo técnico. Entonces vamos a calcularle ahora sí lo que sería la media ponderada. Bueno, la media ponderada, en primer lugar, ahí tenemos su notación, que es X sub P, ¿no? Y eso va a ser igual a la sumatoria, como ustedes ven aquí, de la ponderación del peso que tiene cada valor. Entonces, que precisamente nosotros estamos hablando de los créditos en este caso. Bueno, X sub 1 es cada uno de los valores, están las calificaciones, y eso va a multiplicar por los pesos, por los créditos en este caso, ¿no? Bueno, y se divide entre la ponderación, entonces que tiene cada valor, que evidentemente en este caso, otra vez repetimos, y valga la redundancia, serían los créditos de cada una de las calificaciones. En otras palabras, ¿no? Entonces nosotros estaríamos multiplicando 6 por 100 es igual a 600, y ahí está 4 por 55, y ahí está el 220, 4 por 51, 6 por 80 y 2 por 10. Y eso se divide, dice, entre la sumatoria de los pesos. Entonces se han sumado todos los créditos y ha dado la sumatoria 22 puntos, que sería entonces nuestro denominador. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, ¿no? Nos ha salido que el alumno A, entonces, tiene una media ponderada de 69.27. Entonces, jóvenes, a esto ustedes le llamarían, ¿no? El PPA, que sería el promedio ponderado anual. Bueno, en este caso semestral, que solamente ha llevado un semestre, ¿no? Porque el anual ya lo que toma es del último año. Entonces, el PPS semestral, que significa promedio ponderado semestral. Así es entonces como se puede obtener lo que sería su PPS. Ahora, ¿qué pasa con el alumno B? Entonces, vamos a suponer lo propio. Aquí están las calificaciones del alumno B. En las mismas materias, evidentemente, asumimos que los 2 alumnos han entrado a la carrera de Ingeniería Electromecánica, entonces llevaron las mismas materias, entonces suponemos que son los mismos créditos, y ahí tenemos las calificaciones que estamos tomando para nuestro ejemplo. Ahora, fíjense que tiene 10 puntos en cálculo 1, pero aquí fíjense que mayor es el peso, la ponderación, entonces eso no va a jugar a su favor del estudiante B, ¿no? Y bueno, 80 puntos en física y así sucesivamente. Lo propio, la fórmula que se tiene que aplicar es exactamente la misma, ¿verdad? Ya hemos hablado, la sumatoria de cada uno de los valores por las ponderaciones que le estamos dando a cada uno, entonces, a cada una de las materias. Y está dividido entre la sumatoria de los créditos, que serían las ponderaciones de nuestro ejemplo. Y lo mismo, entonces se multiplica en primer lugar para conseguir nuestro numerador, entonces las ponderaciones por las calificaciones. 6 por 10, 60, ¿no? 4 por 8, 320, y bueno, así sucesivamente. Y hemos obtenido la sumatoria, bueno, en el numerador de 1106. Y bueno, aquí en el denominador ya habíamos dicho, entonces es la sumatoria de todas las ponderaciones. Ahora, realizando los cálculos respectivos, entonces ahí podemos observar que el PPS del estudiante B
es de 50.27, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que básicamente las materias son las mismas y las calificaciones, digamos que son las mismas, pero en otras materias. ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjense que dibujo técnico tiene 10 y aquí nuestro estudiante B tiene también otro 10, que es en cálculo 1, ¿no? Aquí en química 100 el estudiante A tiene 80 y en física nuestro estudiante B tiene el mismo 80, pero en otra materia, evidentemente. En Math 100, en álgebra, tiene el estudiante A 51 y el estudiante B 55. En física tiene 55 y 80 tiene el estudiante B. Bueno, a lo que voy, fíjense, ¿no? 100, 100, 55, 55, 51, 51, 80, 80, 10, 10. Entonces, las sumatorias de las calificaciones son exactamente las mismas y si nosotros sacáramos una media aritmética, sacarían la misma media, el mismo promedio. Pero en una media ponderada ya podemos ver claramente la diferencia. ¿Y esto por qué se da? Pues evidentemente porque el estudiante B en las materias que tienen mayor peso o ponderación ha obtenido menores calificaciones. Bueno, entonces eso sería todo en cuanto a la media ponderada, perdón.